Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes de este congreso. Mi nombre es Priscila Maza Sánchez, laboro en la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador y este tema que estoy presentando en el simposio se titula Resistencia comunitaria y justicia hídrica, el caso de la subcuenca del río Machinaza frente a la minería informal. Y dentro de esto nos centraremos en el análisis de conflictos socioambientales, gobernanza e interculturalidad en el suroriente ecuatoriano. Entonces, cuando nosotros analizamos este tema de los conflictos socioambientales, la gobernanza, la interculturalidad, también entramos con el análisis de lo que sucede en el territorio con minería informal. Y cuando hablamos de minería informal nos referimos a minería de oro, ¿no es cierto? Minería aluvial. Y en este caso lo vemos en el río Machinaza que estamos afectando una reserva natural denominada el Zarza. Aquí nosotros tenemos un frente institucional en el que analizamos la gobernanza y cuando hacemos un análisis de la gobernanza se presenta el Estado con una debilidad fuerte respecto de hacer cumplir su propia legislación. Entonces tenemos los ministerios sectoriales, que es el Ministerio de Energía y también el Ministerio del Medio Ambiente, que tienen fronteras institucionales muy débiles, ¿no es cierto? A veces también hay superposición de funciones respecto de las decisiones que tiene que tomar el Ministerio del Medio Ambiente y también el Ministerio de Energía, que es el que toma decisiones en temas de minería. En las fronteras entre estos dos ministerios realmente a veces se difumina demasiado porque parecen estar totalmente de acuerdo. Si bien el Ministerio de Medio Ambiente tiene la obligación de cuidar los cuerpos de agua, de cuidar la cobertura vegetal, de cuidar la biodiversidad, el Ministerio de Energía tiene la responsabilidad de ejecutar los proyectos estratégicos del Estado, entre ellos los proyectos mineros. Pero cuando se trata de minería ilegal, hay una debilidad aún mucho más grande, porque ni siquiera se sabe cuántos mineros ilegales se encuentran presentes en ese territorio. Y ante esto, y al no estar contemplado estas actividades en la ley, hay una tolerancia pasiva a la expansión ilegal. Tenemos que analizar también un frente económico, que hay un alza en el mercado del precio del oro y la pobreza estructural local. Entonces la gente se ve motivada por el precio del oro, por un ingreso económico, para contaminar los cuerpos de agua mediante este tipo de extracción minera. La extracción se asume como única opción de subsistencia frente al abandono por parte del mismo Estado. Y también analizamos un frente territorial en donde proliferan los asentamientos en un ecosistema mega diverso. La Amazonía ecuatoriana es un ecosistema mega diverso por la gran cantidad de biodiversidad eh, que pertenece al Ecuador, pero también que es un pulmón para el mundo, porque el oriente ecuatoriano es un ecosistema muy variado, donde se encuentran especies vegetales y animales únicas. Los cuerpos de agua son muy abundantes. En la Amazonía llueve prácticamente 2 metros al año, ¿no es cierto? Entonces eso es demasiado. Los cuerpos de agua son bastante abundantes y abastecen las grandes ciudades del país. Y operan completamente al margen de evaluaciones de impacto ambiental cuando, bueno, esto sucede cuando las comunidades se asientan de manera ilegal en el territorio con la finalidad de explotar de manera ilegal el,
el oro, ¿no es cierto? Y esto trae como consecuencia que avance de minería artesanal a pequeña minería y a veces mediana minería. Y todo esto como acciones ilegales en el río Machinaza, en el suroriente del Ecuador. Respecto de la ley y la normativa, la ley dice que no se pueden contaminar los recursos hídricos, pero la realidad es otra, ¿verdad? La realidad es otra, que no hay control respecto de invasiones para la contaminación y explotación ilegal por parte de mineros artesanales y otros tipos que ya mencioné. Hay una, hay un tipo de monitoreo técnico espacial, el- y los datos de este río puntualmente, el Machinaza muestra eh, que tiene 11 puntos de muestreo georreferenciados. Sí, en 2022 y 23, la medición físico-química y microbiológica bajo protocolos del mismo Ministerio del Ambiente. Entonces, sí hay datos que nos permitan analizar lo que ha sucedido, hechos por el mismo Ministerio del Ambiente, que es quien ha proporcionado la información. Y luego está la sistematización social, que es la voz de la comunidad, integración de testimonios locales y experiencia de monitoreo participativo, el que se han buscado para enfrentar el problema. Entonces hay mucha gente involucrada, muchos actores que han querido ingresar, pero a veces con escasa suerte, llamémosle así, de solucionar el problema, mientras que los asentamientos ilegales y la explotación va creciendo. El respecto, ¿qué dicen, no, estos resultados del río? El respecto de turbidez y sedimentos, supera ampliamente los umbrales de preservación de la vida acuática. Hay un incremento agudo de conductividad eléctrica y sólidos disueltos por procesamiento de oro, entonces la actividad minera sí está contaminando directamente el cuerpo de agua. Y el impacto de esto es una erosión severa, una pérdida del equilibrio ecosistémico y riesgo agrícola aguas abajo, porque las comunidades aguas abajo utilizan el agua del río Mochinaza para regar sus cultivos y también para sus necesidades básicas, ¿no es cierto? Entonces hay un proceso de generación de externalidades negativas bastante grave en las personas que utilizan el agua del río. Respecto del análisis microbiológico, hay un exceso crítico de coliformes fecales y totales. ¿Qué implica esto? ¿No es cierto? Que las fuentes de contaminación por asentamientos mineros irregulares, sin saneamiento ambiental, sin los mínimos servicios, tanto de dotación de agua potable, como de alcantarillado, como de saneamiento ambiental, como de la basura que se genera, que se hace con la basura, tanto los desechos de la actividad minera como la basura que las propias familias que se han asentado allí de manera ilegal se generan, ¿no es cierto? Entonces, lo que más se ve de manera directa y salta a la luz con los análisis y con los datos que podemos obtener de los centros de salud, los puntos de salud, los centros médicos, es que el crecimiento de enfermedades gastrointestinales de la población local, en donde se asientan estos mineros ilegales, pero también los que usan el agua del río y que no ejercen la actividad, son las enfermedades gastrointestinales recurrentes debido a la contaminación que se está generando. La vulnerabilidad intersectorial se refleja en los impactos de las comunidades indígenas y de colonos, ¿verdad? Porque no solo pueblos indígenas como los pueblos Shuar, pero también hay comunidades de colonos y prácticamente ciudades que se van desarrollando y que usan el agua del río de manera directa o indirecta. Entonces las comunidades aguas abajo sufren los impactos acumulativos. Mujeres, niños y adultos mayores absorben el mayor riesgo debido a su rol central en el cuidado familiar y la gestión doméstica
del agua. Luego hay un epistemicidio hídrico debido a las visiones indígenas del agua, entendida como ser vivo y entramado espiritual. Son marginadas e invalidadas por los criterios técnicos y burocráticos del Estado. Y el multiculturalismo administrativo, a diferencia cultural, se reconoce superficialmente en el papel, pero las instituciones y sistemas normativos de la nacionalidad shuar son excluidos de las decisiones reales de poder sobre su territorio. Entonces aquí hay un impacto en estos pueblos que alrededor de los asentamientos ilegales eh, existen las comunidades que son legales, ¿cierto? Entonces, los asentamientos humanos, tanto indígenas, campesinos, de colonos y las ciudades ya más grandes que se encuentran el, en la cercanía de estos territorios, también perciben este tipo de externalidades negativas generadas por la minería ilegal, principalmente por la contaminación del río. Estrategias frente a este problema, el, no es solamente la consulta libre e informada que se debe hacer a las comunidades respecto de lo que está sucediendo, ¿verdad? Necesitamos democratizar técnicamente el conocimiento. Necesitamos que la gente sepa lo que está sucediendo en el territorio. Necesitamos visibilizar las fuentes de contaminación y necesitamos también la apropiación del derecho constitucional a un ambiente sano, que es el derecho, un derecho humano que tienen las personas que habitan en la zona de influencia directa e indirecta de este problema de minería ilegal que está sucediendo. Sin embargo, tenemos un gran desafío como el riesgo de la cooptación institucional o dependencia de actores corporativos y la falta de reconocimiento vinculante y legal de los datos comunitarios por parte del Estado. Es decir, necesitamos la cooperación primero entre el gobierno central y las concesiones mineras que adjudica, luego analizar este problema ocasionado por la minería ilegal, es decir, lo que es legal y lo que es ilegal, luego la cooperación entre los ministerios y el ejército para frenar el crecimiento de estos asentamientos de mineros ilegales, que son los que están dañando los recursos naturales al suroriente del Ecuador, específicamente en la ribera del río Machinas. Desde la acción comunitaria es la consolidación de redes permanentes de monitoreo, formar brigadas territoriales, implementar tecnologías libres para garantizar la soberanía y visualización de información y de datos. Desde la política pública, el reconocimiento legal oficial del monitoreo comunitario, establecer mecanismos vinculantes de diálogo y ejecutar control territorial efectivo para erradicar la impunidad extractivista. El agua como bien común debe ser visto y no solamente como un recurso natural, como una dotación de Dios, como algo que está allí en cantidades ilimitadas, sino que debe verse como un bien común, de tal manera que el que contamina tenga conciencia también de que tarde o temprano va a usar el agua que está contaminando y debe verlo como no solamente que afecta a los pueblos aguas abajo, sino que a él y a su familia va a verse afectada también por el conflicto eh, que está ocasionando. El conflicto en el río Machinaza exige transitar hacia una gobernanza que transforme estructuras de poder, porque necesitamos definir las competencias que tienen los actores locales, los tomadores de decisiones a nivel local y las decisiones que toma el ministerio sectorial y el gobierno central. Porque en estos temas, como es tan delicado, el,
por los impactos ambientales y sociales que esto genera, eh, a veces se evaden responsabilidades o se presta también para mucha, no quisiera decirlo, pero para mucha corrupción también. La justicia hídrica no es solo garantizar el acceso al recurso agua, es el derecho irrenunciable de las comunidades a decidir sobre su territorio desde sus propios saberes y formas de vida. Entonces, hasta aquí vamos con la investigación. Quería compartirles esta primera etapa. En la segunda etapa que venimos trabajando ya es muy minucioso y ya es de trabajo ya más social que espero presentarles con el favor de Dios en el siguiente año, en el siguiente congreso. Que tengan buena tarde. Gracias por su atención.